¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Bien, muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Hoy vamos a comenzar una serie de temas relacionados con la segunda venida de Jesucristo. Quiero agradecer, como siempre, a colaboradores que me han ayudado a enriquecer este estudio. A Masaru Guzmán, que me ayudó mucho, Pablo Sánchez y mi hermano Raúl Díaz, el Chamito. Ellos me ayudaron a trabajar en estos pasajes, en estos temas de la segunda venida de Jesús. Para sorpresa mía, vamos a comenzar con la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Cuál es la sorpresa mía? Es que me di cuenta, lo sabía, pero no me acordaba mucho, me di cuenta que si hay libros en toda la Biblia que hablen de la segunda venida de Jesucristo, es precisamente la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. Y me parece a mí que aquí nos vamos a quedar por lo menos unos 3 meses estudiando estas cartas. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses, miren el capítulo 1, en el versículo 10, vayan subrayando estos versículos porque cada pasaje de Primera Tesalonicenses, cada pasaje habla del retorno, de la manifestación, de la aparición de nuestro Salvador y glorioso Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice esto el versículo. Estos pasajes, estos versículos que voy a mencionar ahorita, los vamos a estudiar con detención a medida que van pasando las semanas y los meses. Simplemente quiero mostrarte que Primera Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, es un libro donde más Pablo habla de la venida, el retorno de Jesucristo, nuestro Salvador. En el 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la primera mención de la venida de Jesús en el libro de Tesalonicenses. Y esperar de los cielos a su Hijo. Lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es esperar de los cielos al Hijo, a Jesucristo, quien resucitó de los muertos, el Hijo quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, versículo 19, 2:19 de Primera Tesalonicenses, Pablo dice lo siguiente: ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? La respuesta: ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí está. Iglesia de Cristo, Pablo dice, ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestro premio, ustedes son nuestro gozo en la segunda venida de Jesús. Capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. Pablo sigue hablando a la iglesia en Tesalónica para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso lo que estamos haciendo. Estamos preparándonos, estamos afirmando nuestros corazones, estamos preparándonos para presentarnos irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4, versículos 15 al 17, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, del 15 al 17, nuevamente. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y ahí está, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en la segunda venida, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, y los que han muerto resucitarán con un cuerpo incorruptible, y todos los que fueron transformados y los que resuciten con un cuerpo incorruptible, seremos arrebatados para recibir al Señor Jesucristo en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Capítulo 5, versículos 1 y 2 de Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está. Versículo 23, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pablo termina su carta a los tesalonicenses diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, les habla en cada capítulo, en cada pasaje, toca el tema de la aparición, del regreso, de la venida, de la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dije, Primera de Tesalonicenses es un libro donde vamos a estudiar acerca de la segunda venida de Jesús y cómo nosotros nos preparamos para recibir al Señor en el aire y para estar siempre con el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9, porque vamos a continuar con la segunda carta también, porque la segunda carta también habla Pablo acerca de la segunda venida de Jesús. Dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, ahí está, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda carta a los tesalonicenses. Pablo continúa hablando de la segunda venida de Jesús. Y capítulo 2, versículo 1, después pasamos al versículo 8, capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses,
versículo 1, Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel eunuco a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que, amados hermanos, en estos meses vamos a considerar la primera carta y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. No vamos a estudiar los libros completamente, sino que vamos a estudiar los temas que están relacionados con la segunda venida de Jesús. En esta noche vamos a considerar el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículos 1 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y me gustaría, por favor, que uno de ustedes le dé lectura a este pasaje de la palabra de Dios. Raúl, tú indicas quién podría ser. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a comenzar con este pasaje. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5, 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Gracias, Moisés. Dios me lo bendiga. Con gusto, amado hermano. Hay preguntas en la mente de los cristianos en la ciudad de Tesalónica. Y es muy probable que algunos cristianos en la ciudad de Tesalónica que habían perdido a un ser querido había partido a la presencia del Señor, un padre, una esposa, un hijo, una madre, un ser querido, un familiar. Entonces los tesalonicenses probablemente comienzan a hacer preguntas como por ejemplo, ¿qué va a pasar con mis seres queridos que ya han partido a la presencia del Señor? Eran sus inquietudes, no son dudas de ellos, simplemente ellos quieren saber si mi madre partió al trono de Dios, si mi hija partió a la presencia del Señor, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Volveré nuevamente a ver a mi ser querido que ha partido a la presencia del Señor? Al no tener respuestas claras, al no tener respuestas definitivas a esas interrogancias, los hermanos en Tesalónica, algunos
se estaban llenando de tristeza por la incertidumbre de no saber el destino de los seres queridos que habían partido a la presencia del Señor. De hecho, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo dice lo siguiente. Este pasaje lo vamos a leer en su oportunidad. No sé si lo vamos a hacer el próximo jueves, pero también está considerado para que lo estudiemos en detalle. Mire lo que dice el 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que no ignoréis. Ustedes no deben ignorar acerca de los que duermen, de los que han muerto, de los que han partido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No se pongan tristes. No ignoren acerca de los que han dormido en el Señor, de los que han partido en el Señor, como los otros, los gentiles, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, Pablo les dice, no ignoren, número uno, no se entristezcan, porque el Señor Jesús, porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en él. Es decir, que no se entristezcan, anímense unos a otros, estimúlense unos a otros, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, un día, ustedes van a ver a sus seres queridos, ya sea a su madre, a su esposo, a su hija, a su hijo, a todos aquellos que partieron en el Señor, a todos aquellos que murieron en el Señor, porque son bienaventurados los que mueren en el Señor. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. Esa era una de las interrogancias de ellos. La otra tenía que ver con cuándo sería el tiempo de su venida. ¿Cuándo sería el tiempo de su venida? Me parece que los tesalonicenses estaban preguntando o querían saber el día exacto, la fecha exacta del regreso de Jesús. Pero Pablo les va a responder en el versículo 1, miren el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. Pablo responde lo siguiente. Pablo usa la palabra tiempo y ocasiones. Viene en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y acerca de las ocasiones. La palabra tiempo aquí es crono y se refiere al tiempo normal, al tiempo cronológico. Y la palabra ocasiones, que es kairo, se refieren a una hora determinada, a una hora específica. En otras palabras, lo que los hermanos de Tesalónica quieren saber, y le preguntaron a Pablo, ¿cuándo será exactamente la venida del Señor Jesucristo? Queremos saber eso. Y me parece a mí que la pregunta que hicieron los tesalonicenses no fue porque ellos tenían dudas o porque habían perdido la esperanza en la segunda venida de Jesús, o porque la tenían por tardanza la venida de Jesús. Nada de eso. La iglesia en Tesalónica no estaba dudando de la venida de Jesucristo, no estaban teniendo por tardanza la venida de Jesús, al contrario, la estaban esperando. ¿Y cómo sabemos que ellos no tenían por tardanza la venida de Cristo, no estaban dudando de la venida de Cristo? Era porque la iglesia en Tesalónica se caracterizaba por ser una iglesia de fe, una iglesia de confianza, una iglesia de convicciones, una iglesia que tenía esperanza en la segunda venida de Cristo.
Miren lo que dice el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y mire el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo se acuerda de los tesalonicenses, nos acordamos de vuestra fe, nos acordamos de vuestro amor, nos acordamos de vuestra esperanza que tenéis en el Señor Jesucristo. La iglesia en Tesalónica era una iglesia llena de esperanza en la venida del Señor, en las promesas de Dios. Era una iglesia que crecía y abundaba en amor y en fe constantemente. De hecho, en el versículo 8, mira lo que dice el 1:8, porque 1:8 de Primera de Tesalonicenses, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios. La fe de los tesalonicenses en Dios, la fe de los tesalonicenses en Jesucristo, se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, que la fe de los tesalonicenses, el amor de los tesalonicenses, el trabajo de ellos, la esperanza de ellos, se había divulgado por todas partes. La iglesia en Tesalónica era una iglesia modelo, era una iglesia ejemplo para todas las iglesias de Macedonia y Acaya. Cuando los de Macedonia pensaban en Tesalónica, una iglesia que ama, una iglesia que trabaja, una iglesia constante, una iglesia que sigue creciendo, una iglesia que tiene firmes convicciones, una iglesia de fe, una iglesia de esperanza, una iglesia que se había convertido de corazón de los ídolos para servir al Dios vivo. Mira el versículo 9. Mira el 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. La iglesia en Tesalónica se convirtieron de corazón del paganismo, de la idolatría, al Dios vivo. La iglesia en Tesalónica era una iglesia espiritual, era una iglesia en constante crecimiento y desarrollo espiritual. Es una iglesia en progreso espiritual. Y dice el versículo 9, de nuevo el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y cuando estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero, ¿tú sabes cómo estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero? Mira el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. La iglesia en Tesalónica estaba esperando a Jesucristo que apareciera en el cielo, sirviendo al Dios vivo, trabajando para el Dios vivo, predicando para el Dios vivo, amándose unos a otros. Y así la iglesia estaba esperando a Jesús, al Hijo de Dios, descender del cielo. Era una iglesia que estaba esperando a Jesús. Entonces, nosotros no tenemos duda alguna de que la iglesia en Tesalónica estaba esperando con ansia, estaba preparándose para la venida del Hijo de Dios. Lo único que la iglesia de Tesalónica quiere saber, lo único, hermano Pablo, ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuál es la fecha exacta para la venida de Jesús? Es lo único que queremos saber. La respuesta de Pablo
no tuvo que ser una respuesta muy alentadora, de mucho ánimo para la iglesia en Tesalónica, porque el apóstol les va a recordar lo que ya se les había dicho antes. En otras palabras, mire lo que dice el versículo 1 y 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis, el Señor vendrá como ladrón en la noche, y ustedes lo saben. No tengo por qué decírselos de nuevo. Ustedes saben perfectamente. La palabra perfectamente tiene que ver con los detalles exactos sobre la venida de Jesucristo. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ¿quieren saber con exactitud el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo? Respuesta, no sabemos el día, no sabemos la hora, porque el Señor, como ustedes ya lo saben, vendrá como ladrón en la noche. Y eso, hermanos de Tesalónica, ustedes ya lo saben. No puedo darle fecha, no sabemos el tiempo, porque el Señor aparecerá como ladrón en la noche. Y ustedes lo saben perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que Pablo no puede hablar de fechas exactas, de detalles, del tiempo, de la ocasión, porque el Señor aparecerá como ladrón en la noche. Algo que hemos estudiado en las clases anteriores, miren el versículo 2, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, que no me es molesto recordarles a ustedes lo que ya también hemos estudiado en el pasado. A mí no me es molesto decir las mismas cosas, pero son importantes. Son importantes para ti, son importantes para mí y son importantes para la iglesia del Señor en el día de hoy. ¿Qué? Mira el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, de lo que vamos a estudiar todos estos meses, tiene que ver con el día del Señor. Tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Y como ustedes saben, el día del Señor es una referencia a los profetas del Antiguo Testamento. A mí me gusta mucho esto, porque cuando los apóstoles hablan del día del Señor, los apóstoles están pensando en el Señor Jesucristo, y Jesucristo, cuando habló del día de Dios, del día del Señor, estaba pensando en los profetas del Antiguo Testamento. Eso del día del Señor, eso del día de Dios, eso comenzó primeramente, esa idea, ese concepto, comenzó primeramente en los profetas del Antiguo Testamento. Que Jesús usó esas palabras de los profetas para hablar del día de la destrucción de Jerusalén y usó esa palabra para hablar de su segunda venida, y los apóstoles hicieron exactamente lo mismo. Bueno, te doy un ejemplo, solamente un ejemplo. Uno de los profetas que más habla del día del Señor, del día de Dios, es el profeta Joel. Vamos a Joel de nuevo. Libro de Joel, por favor. Libro del profeta Joel. Por favor. Libro del profeta Joel. Mi punto aquí es el siguiente. Pablo acaba de decir, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Lo que quiero comunicarte en esta noche
es que te grabes en tu mente, te grabes en tu corazón, selles en tu alma la frase el día del Señor. Es el día más importante para la iglesia del Señor. De hecho, nosotros debemos vivir en expectativa, esperando el día del Señor, apresurando el día del Señor, esperando ese día del Señor que fue anunciado por los profetas. Mire lo que dice Joel capítulo 1, versículo 14. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vendrá como destrucción. En el pasaje nuestro, el día del Señor es un día de salvación, pero también es un día de condenación. Es un día de luz, pero también va a ser un día de tinieblas. En nuestro pasaje de Tesalonicenses. El día del Señor va a ser de luz para muchos, de tinieblas para otros, de salvación para la iglesia, de condenación o de ira para los incrédulos. Dice el capítulo 2 de Joel, versículo 1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano el día de Dios. Estas son las frases que usó Jesucristo y que usaron los apóstoles. Toquen trompeta, dar alarma, porque el día del Señor está cercano, porque está próximo el día del Señor, porque vendrá el día del Todopoderoso, como destrucción por el Todopoderoso. Estas palabras fueron usadas por Jesucristo y por los apóstoles. Y tienen que ser palabras nuestras también. Porque viene el día de salvación, viene el día de destrucción, viene el día de luz, viene el día de tinieblas, viene el día del Señor. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Claro que va a venir. En el capítulo 2 de Joel, versículo 11, 2:11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Aquí está. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Los profetas dijeron que es grande el día de Jehová. Cuando Cristo murió en la cruz, ese día fue grande, fue grandioso. Fue terrible la muerte de Jesús en la cruz y fue llamado el día del Señor. Cuando Dios derramó su Espíritu Santo sobre toda carne en Pentecostés, también fue llamado ese día el día del Señor, de bendición, porque Dios decidió derramar su Espíritu sobre toda carne. Pero lo que estamos viendo nosotros es el día más grande, es el último día, el día del Todopoderoso. Y Joel dice, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar en pie para ese día? En el capítulo 2 de Joel, versículo 31, dice, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Los profetas del Antiguo Testamento, para hablar del día de Dios, usaron los términos día grande, día de destrucción, día de espanto, día de salvación, día de luz, día de gloria. Esos son los términos para el día del Señor. En el capítulo 3 de Joel, versículo 14, 3:14, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Esta es una buena reflexión, porque se acerca la destrucción del Todopoderoso, se acerca el día grande del Señor, se acerca el día terrible de Dios, se acerca el día de salvación de Dios. Y Joel le dice al pueblo, tomen su decisión en el valle de la decisión.
Para ese día, yo tengo que tomar mi propia decisión de esperar al Señor, de prepararme para ese día, de velar para ese día, de estar sobrio para ese día, de estar alerta, de estar en luz para ese día. En el libro de Amós, al lado de Joel, libro de Amós, en el capítulo 5, verso 18, libro de Amós, 5:18, dice el profeta al pueblo de Israel del pacto antiguo: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Y por qué hay? Si yo deseo el día de Jehová, si yo deseo el día del Señor, si yo anhelo el día del Señor, ¿por qué hay un ay aquí? Dice el texto, verso 18, ¿para qué querréis el día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? En Amós, el pueblo deseaba, anhelaba, ansiaba el día de Jehová. Pero el profeta les dice, ¿por qué anhelan ese día? Ese día no será de luz para ustedes, sino será de tiniebla para ustedes. ¿Por qué? Porque el pueblo no se había arrepentido delante de Dios. En el verso 20, Amós 5:20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces, en los estudios que vamos a hacer los días jueves, uno tiene que preguntarse, para mucha gente, el día del Señor será de tinieblas. Eso es lo que vamos a estudiar en Tesalonicenses. Para la iglesia, el día del Señor tendrá que ser el día de luz. Pero esa decisión la vas a tomar tú. Esa decisión voy a tomarla yo. Yo tomo la decisión que el día del Señor sea de bendición para mí y que no sea de condenación. Que el día del Señor sea de luz para mí y que no sea de tiniebla. Pero esas decisiones las tomas tú y las tomo yo. Es lo que vamos a estudiar. En Mateo 24, que ya hemos estudiado bastante eso, en Mateo 24, Jesús dice en el verso 36, Mateo 24, verso 36, pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. ¿Te fijaste? Jesús habló de ese día, igual que el profeta Joel, igual que el profeta Amós, igual que el profeta Isaías, igual que el profeta Malaquías. Jesús habló de ese día. Día de destrucción, día de salvación, día de luz, día de tinieblas. Entonces Jesús, en su mente, él habló de aquel día, habló de ese día, del día cuando Jesucristo aparecerá, cuando vendrá el Hijo del Hombre. En Mateo capítulo 7, miren Mateo capítulo 7, por favor. Para resumir un poco de que el día del Señor será de luz o será de tinieblas, será de salvación o de condenación, será de bendición o de perdición. Mira lo que dice Jesús en Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí está, de lo que estoy hablando. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, el día
de la segunda venida de Jesucristo, el día del juicio final, el último día. De eso habló Joel, de eso está hablando Amós, de eso no están hablando los profetas, de eso está hablando Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En aquel día, unos van a escuchar la voz de Jesús, venid benditos de mi Padre, y heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero otro grupo va a escuchar la voz de Jesús, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. En ese mismo día, día de luz, día de tiniebla, día de salvación, día de condenación, día de bendición, día de perdición para el mundo. Estas personas en Mateo 7, Jesús los llamó en aquel día, aunque profetizaban en el nombre de Cristo, echaban fuera demonios en el nombre de Cristo, hicieron muchos milagros en el nombre de Cristo, oraron en el nombre de Cristo. Jesús en aquel día, les va a decir, nunca os conocí. No sé de dónde soy ustedes. Lo mismo que se les dijo a las vírgenes imprudentes, a las vírgenes insensatas. No sé de dónde soy. Y se cerró la puerta. ¿Por qué Jesús va a pronunciar esas palabras? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la maldad? ¿Cuál es la maldad que hicieron estas personas? ¿Cuál es la maldad que hicieron? Estaban profetizando en el nombre de Cristo. ¿Es malo profetizar en el nombre de Cristo? Estaban echando fuera demonios en el nombre de Cristo. ¿Es malo echar fuera demonios en el nombre de Cristo? Estaban haciendo muchos milagros. ¿Es malo hacer muchos milagros en el nombre de Cristo? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es la maldad de ellos? Versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los que hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a quedarse afuera del reino de los cielos? Los que no hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Por qué Jesús les llamó hacedores de maldad? Porque no hicieron la voluntad del Dios que está en los cielos. ¿Cuándo va a ser eso? En aquel día. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, en aquel día, pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de ese día. Día de luz, día de tinieblas, día de bendición, día de condenación. Entonces, la frase en aquel día es una frase que viene de los profetas del Antiguo Testamento. Es una frase usada por el propio Señor Jesucristo, aquí en Mateo 7 y en Mateo 24. Y es una palabra usada también por los apóstoles del Señor. Miran Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16, por favor. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, hermanos míos, amados, iglesia de Cristo, grábate eso en tu mente. Hoy día puede ser el día del Señor. Mañana puede ser el día del Señor. Día de luz o día de oscuridad. Día de salvación o día de perdición. Día glorioso y majestuoso o día espantoso y terrible para el mundo. El día del Señor. El día del Señor. Romanos capítulo 2, verso 16. Dice el verso 16, Pablo escribiendo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ese día Dios
juzgará a los hombres. Ese día, todo lo que se hizo en oscuridad saldrá a la luz. Las intenciones del hombre, los propósitos del hombre, todo va a salir a la luz. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, lo oculto, lo que escondieron los hombres, va a salir a la luz. En aquel día. En aquel día. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Pablo le dice a la iglesia en Corintio, el cual, refiriéndose a Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Esa palabra aparece mucho en Tesalónica, de Pablo a la carta de los tesalonicenses. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a estudiar es preparándonos para que tú y para que yo seamos irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, libro de Filipenses 1:6, Filipenses 1:6, Pablo dice, libro de Pablo a los Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, refiriéndose a Dios, Dios comenzó la buena obra en Filipo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que está haciendo Dios en esta noche contigo y conmigo, Dios nos está perfeccionando, nos está ayudando a crecer, a desarrollarnos espiritualmente, a madurar espiritualmente. Y el que comenzó esa buena obra en tu vida y en mi vida, ese Dios bendito, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Simplemente estamos observando las palabras que Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ese es el estudio de esta noche, parece. El día del Señor, día que anunciaron los profetas, día que habló el Señor Jesucristo y el día que están esperando los apóstoles y las iglesias del Señor del Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo dice lo siguiente, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, dice Pablo. Pablo está en prisión, Pablo está a punto de morir, a punto de ser sacrificado, a punto de partir a la presencia del Señor. Pero él dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído, yo sé en quién he creído, yo conozco a la persona en la cual he creído. Y aquí dice, que es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mi vida para aquel día. Él es poderoso para protegerme, para guardar mi vida para aquel día. En la mente de Pablo, Pablo nunca se sacó de su mente aquel día. Nunca Pablo se sacó de la mente el día del juicio final, el día de la segunda venida de Cristo. Pablo esperaba el día del Señor. De hecho, vamos a estudiar en Tesalonicenses que Pablo estaba convencido. Pablo creía que Jesucristo iba a regresar cuando él estaba vivo.
Él tenía la esperanza de ser transformado en un abrir y cerrar de ojos en la segunda venida de Cristo. Pablo tenía la esperanza de quedar vivo para la segunda venida de Jesús. En segunda de Pedro, que ya lo hemos estudiado, segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí está. Y versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. En conclusión, los profetas esperaban, anunciaban, anhelaban el día de Dios. El Señor Jesucristo habló del día del Señor. Los apóstoles predicaron, anunciaron y esperaron el día de Dios. El día del Señor. Día de salvación, día de bendición, día glorioso, día majestuoso, día esplendoroso para el pueblo del Señor, para la iglesia que está esperando el regreso de Jesús. El día del Señor. Vamos a Primera Tesalonicenses de nuevo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y usted recuerda que Jesús fue la primera persona que habló de su advenimiento, de su aparición, de su regreso, de su venida, usando esta figura metafórica como ladrón en la noche. Acabamos de leer en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que el apóstol Pedro también usó esta metáfora como ladrón en la noche. Y como ladrón en la noche significa una sola cosa, significa que puede suceder en cualquier momento. Significa que no va a haber ninguna señal para esa segunda venida. Significa que no va a haber ningún aviso para esa segunda venida. Y lo sabemos porque en Mateo 24, Jesús dice, Mateo 24, acompáñame por favor. Mateo 24 dice Jesús en esa parábola, Mateo 24, versículo 42 y 43 y 44, Mateo 24, 42, Jesús dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mira el 43, Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, verso 44, por tanto también vosotros estáis preparados, porque no sabéis, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Capítulo 25, versículo 13, 25, 13 de Mateo. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente. Vendrá a la hora que tú menos pienses, a la hora que yo menos pienso. No hay avisos para la segunda venida. No hay señales para la segunda venida, porque será como ladrón en la noche y será en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Entonces la respuesta de Pablo
Es la respuesta que dio Jesucristo y es la respuesta que dieron los demás apóstoles. En cuanto a las ocasiones, en cuanto al tiempo de su venida, en cuanto a la hora de su venida, en cuanto a la fecha exacta de su venida, el momento exacto de su venida, el día exacto de su venida, tesalonicenses, vosotros sabéis perfectamente, ustedes lo saben, con detalle, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. El día, la hora, el momento, el tiempo, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo mi Padre que está en los cielos, solo mi Padre. La segunda venida de Cristo será como ladrón en la noche. Sorprenderá a muchos, pero yo te ruego a ti, y yo le pido ayuda a mi Dios, que la segunda venida de Cristo no sorprenda a su iglesia, sino que su iglesia se prepare esperando al Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a estudiar todos estos jueves. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo esperamos la segunda venida de Jesús, que puede ser en cualquier momento, en cualquier momento? En Hebreos capítulo 9, versículo 28, Hebreos capítulo 9, versículo 28, el texto bíblico dice, Hebreos 9, 28, vamos a leer el 27 y el 28, Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, y de la manera que está establecido para los hombres que moran una sola vez, y después el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Anota esto. Anota esto, por favor. Y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez como ladrón en la noche. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no para ser sacrificado, ya no para morir por los pecados. ¿Y cómo termina el versículo 28? Para salvar a los que le esperan. Va a salvar a todos aquellos que lo están esperando, que se están preparando para su segundo regreso. Te pregunto, mi amado hermano, y yo me pregunto, estoy esperando, estoy anhelando la segunda venida de Jesús. Estoy haciendo preparativos para la segunda venida de Jesús. ¿Será la segunda venida de Jesús día de luz para mí o día de tinieblas? ¿Día de salvación o día de destrucción? ¿Me sorprenderá el Señor en aquel día viviendo en la luz o viviendo en la oscuridad? Jesús aparecerá por segunda vez. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz, cuando digan seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y no escaparán, sino que tendrán dolor como la mujer que da en el parto. De eso vamos a conversar, de eso vamos a estudiar el próximo jueves, porque vendrá con la segunda venida de Cristo, vendrá destrucción repentina. Leamos el texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Así lo dice Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice el texto,
Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, los que no están esperando la segunda venida, destrucción repentina. ¿Te acuerdas en Joel 2:14? Vendrá destrucción del Todopoderoso. Son las mismas palabras de Pablo, son las mismas palabras de Joel. Vendrá destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Termina el versículo. No escaparán. Por eso Joel también decía, ¿y quién podrá escapar? ¿Y quién podrá sostenerse en pie ante la venida o el día del Señor? Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Eso es más o menos lo que tenemos para esta noche. Y vamos a estudiar a fondo cada pasaje que nos hable de la segunda venida de Jesús. Muy buenas noches y gracias por su participación. Busca primero